ahora, amigos, por favor, me podrían confirmar si es que se me escucha mejor. Estaba teniendo un problema con mi laptop. No sé qué está pasando con mi laptop, pero bueno. No sé, a ver, me podrían confirmar si es que se escucha bien para poder dar inicio, por favor. Estoy teniendo un poco de problemas. Yo te escucho un poco bajo, Piaro. ¿Me escuchas bajo? Pero sí te escucho. Ahora sí, ahora sí. No sé, delante se escucha un poco bajo. Sí, sino que, bueno, me acabo de conectar ahorita de mi celular. Bueno, vamos de igual forma a presentarnos, ¿no? Con la finalidad de igual llevar a cabo la sesión. Bien, como les dije, hoy día no me tocaba exponer, pero por algunas circunstancias en las cuales la compañera Ana no se podía presentar, de igual forma vamos a llevar a cabo la disertación, ¿no? Le estaba diciendo que el tema que me ha tocado abordar con la finalidad de poder seguir la línea temática que va a abordar mi compañero Rafael en la siguiente ponencia, que es el tema de las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio, decidí tocar un tema que vaya relacionado de manera primigenia con lo que va a abordar mi compañero, ¿no? Que vendría a ser en este caso las preguntas que se pueden realizar en el interrogatorio directo, ¿bien? Antes que nada va a ser necesario poder expresar algunas definiciones, más que nada, respecto a qué es un interrogatorio directo, ¿no? Hay algunos compañeros que recién se vienen iniciando en estos temas, así que es de vital importancia poder más o menos hacerle un pequeño detalle respecto a qué es un examen directo, un interrogatorio directo, o como lo quieran llamar, ¿no? Bien. Respecto al examen directo o interrogatorio directo, vendría a ser que es una principal oportunidad con la cual un abogado cuenta para poder narrar y probar su historia, permitiéndole al tribunal revivir la versión de los hechos de su cliente, lo cual vendría a ser en este caso el examen directo. El éxito de un juicio va a depender en gran medida de la construcción de una historia o relato verosímil que logre en el juzgador la convicción necesaria para, en este caso, obtener una resolución que sea favorable para su teoría del caso. Entonces, el examen directo, el interrogatorio directo, nos permite relatar nuestra teoría del caso desde la prueba concreta y no desde las puras afirmaciones del abogado litigante, como por ejemplo lo vendría a ser en los alegatos de apertura, que hasta el momento vendrían a ser solo una simple promesa de lo que van a realizar a futuro en la actividad probatoria y de lo que van a argumentar en el alegato de clausura. En este escenario, vendría a ser el interrogatorio directo, quien va a ser el protagonista es el propio testigo y no el interrogador, ya que el testigo es quien va a aportar todo lo que sabe y esto va a ser determinante, ya que el juez o los jueces, quienes supuestamente no conocen el caso, recién se van a enterar de lo sucedido mediante esta actividad, pero se van a enterar más a fondo, a diferencia de los alegatos de apertura, donde cada una de las partes va a contar su versión de los hechos, lo que hasta el momento, si bien podría captar la atención del juzgador, obviamente no va a bastar para convencerlo, ¿no? A diferencia del interrogatorio directo, en el cual el testigo va a tener un rol protagónico, como lo hemos señalado. ¿Cuáles son los objetivos de un examen directo? En primer lugar, solventar la credibilidad de un testigo, hacerlo un testigo confiable, un testigo creíble. Segundo, acreditar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso respecto a los hechos. El testigo nos va a narrar una teoría fáctica. Tercero, acreditar e introducir al juicio
prueba material, es decir, objetos y documentos. Cuarto punto, obtener información relevante para el análisis de otra prueba. Eso respecto a los objetivos del examen directo. ¿Cuáles son las características de un examen directo efectivo? En primer lugar, como diría Juan Carlitos Portugal, hay que tener en cuenta el cine. ¿A qué se refiere con el cine? Se refiere a que los jueces no conocen el caso y no tienen a su disposición ningún expediente. Es decir, esta va a ser la primera vez que escuchan los hechos y se van a enterar de estos hechos a partir de la prueba que se está actuando en juicio. Entonces, el examen directo debe poder instalar la película, en este caso del cine, en la mente del juzgador con un nivel de precisión, realismo, que permita reconstruir la película, que permita reconstruir la fotografía, que permita reconstruir un teatro, por ejemplo. Las imágenes, movimientos, secuencias, aproximando entonces la cámara a los rincones relevantes de ese relato. Esto es lo que se hace en un cine. Lo que ustedes van a hacer cuando van a un cine con su enamorada, por ejemplo, o con su familia, con sus amigos. Reconstruyen la historia en base a lo que ustedes logran visualizar en esta pantalla. Entonces, el examen directo debe ser capaz de hacer lo mismo que lo que ustedes van a ver a Cineplanet, a Cinemark, a Cinépolis o a los diversos cines que puedan existir en nuestro país. Entonces, el examen directo debe ser completo y debe ser preciso. Por ejemplo, Fiscalía realiza la siguiente pregunta. Señor testigo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y el testigo le responde, bueno, yo fui a ver si es que el guardia estaba muerto y entonces vi que el acusado se subía a un auto que lo pasó a buscar y entonces huyeron de manera precipitada. Fiscalía inmediatamente le pregunta, ¿pudo ver quién conducía el auto? Y el testigo le responde, efectivamente, sí lo logré ver, que era la misma mujer. A ver, Rafael se está conectando. A ver, un momentito, déjame aceptar a Rafael. Ya. Ya, bueno, estábamos en la pregunta del fiscal que realizaba lo siguiente. ¿Pudo ver quién conducía el auto? Y el testigo le responde que sí, que efectivamente, que era la misma mujer que había entrado al negocio media hora antes. Y el fiscal le pregunta enseguida, le dice, ¿y usted pudo reconocer bien a esa mujer a la cual usted ha hecho mención? Y el testigo le responde que sí, que está seguro que es ella. ¿Y pudo reconocer el auto? Sí, lo pude reconocer. Era un Subaru de color azul. Señor testigo, ¿y pudo distinguir la patente de ese auto? Bueno, me acuerdo que empezaba con las letras KHC. Fiscal le responderá, gracias, no tengo más preguntas, señoría. Y con eso termina, porque ya ha podido extraer la información que necesitaba en dicho interrogatorio. Hay que saber cuándo acabar. Segunda característica, como diría también Juan Carlitos, el tema de la dieta. ¿Qué es la dieta? Suena un poco curioso, ¿no? El tema de mencionar el cine o la dieta.
en un interrogatorio suena raro, suena un poco gracioso, pero tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos la dieta? Él dice que no se trata de cuánto comer, sino de comer bien. ¿Y qué es eso? O sea, tú me estás contando un chiste, ¿por qué me estás diciendo que no se trata de cuánto comer, sino de comer bien? Pues, ¿qué tiene que ver la dieta acá, Piero? ¿Qué tiene que ver la dieta acá? Tiene que ver mucho, porque el éxito del examen directo tiene que ver con qué proposiciones fácticas este testigo puede acreditar. Y en ese sentido, en un interrogatorio hay que discriminar información. De allí viene esa frase, ¿no? Que no se trata de cuánto comer, sino de comer bien. Haciendo alusión a esa frase, hay que tener en cuenta que hay que discriminar información, que no hay que ofrecer testigos de bulto. Si es que ya tienes 10 testigos que te van a decir absolutamente lo mismo, no es necesario que los metas a los 10. No es necesario. Bastaría con unos 2, con unos 3, por ejemplo. Entonces, hay que tratar de discriminar la información que va a ser más relevante para tu teoría del caso. Si es que tienes 10 testigos y 8 testimonios de estos testigos no nos sirve para nada, no nos es útil, hay que discriminarlos, no hay que ofrecerlos porque obviamente no van a aportar absolutamente nada. A ello se refiere cuando no se trata de cuánto comer, sino de comer bien. Hay que discriminar información que sea útil para nuestra teoría del caso. Bien, eso de manera introductoria. Ahora sí vamos a los tipos de preguntas en el examen directo, en el interrogatorio directo. Vamos a ahondar ahora sí al tema materia de disertación del día de hoy, con la finalidad de traer a colación de manera introductoria el interrogatorio para que nuestro amigo Rafael pueda expresarnos un poco más lo que es el contrainterrogatorio y por qué se pueden realizar preguntas sugestivas en un contrainterrogatorio. Si bien en un contrainterrogatorio también se pueden realizar preguntas cerradas, también se pueden realizar preguntas abiertas, bajo las reglas de la litigación oral no es conveniente. Y Rafael nos va a contar por qué. Pero bien, ahondando más ahora sí en el interrogatorio directo y sus tipos de preguntas, vamos a ahondar ahora sí. Primero, las preguntas abiertas con control de respuesta. ¿Qué es eso? Vamos a poner unos ejemplos. ¿Qué hizo el día 14 de agosto de 2017? ¿Qué sucedió después que entró en la casa? ¿En qué consiste la vasectomía? Ejemplos de preguntas con control de respuesta. En estos casos introduce el testigo una pregunta de manera general, a partir de la cual éste va a tener amplia libertad para expresarse con sus propias palabras, ¿no? Sin que el abogado limite, restrinja o sugiera ciertas palabras para la declaración. Pero en este caso se va a referir hacia cierto punto. Por ejemplo, ¿qué hizo el día 14 de agosto de 2017? Se está refiriendo netamente a ese día, a qué pasó el 14 de agosto de 2017. No se está refiriendo a qué pasó al 15 de agosto, no se está refiriendo a qué pasó el 18 de agosto. ¿O qué sucedió después de que entró a la casa? No le está preguntando sobre qué sucedió antes de entrar a la casa o qué sucedió un día antes de que entre a la casa, sino le está preguntando qué sucedió ese 14 de agosto después de que entró a la mencionada casa. ¿En qué consiste la vasectomía? Se le está preguntando específicamente en qué consiste ello. No se le está preguntando en qué consiste la rinoplastía, o no se le está preguntando en qué consiste la psicología, etcétera, sino se le está preguntando en qué existe la vasectomía. Entonces, el testigo, bueno, en este caso, si se le están preguntando la vasectomía, se le está preguntando a un médico, el médico va a tener que responder sobre ello, no sobre otra cosa. Luego, ¿qué son las preguntas
abiertas sin control de respuesta. Una segunda pregunta. Bien, disculpen, se me dio un toque en la risa. Bien, le está señalando en qué consisten las preguntas abiertas sin control de respuesta. Ya hemos señalado en qué consisten las preguntas abiertas con control de respuesta, en las cuales se va a responder la pregunta, pero con ciertas limitaciones que les va a poner el fiscal o la defensa técnica, ¿no? Ese era el caso, que les va a preguntar de manera limitada, de manera exquisita respecto a un tema, ¿no? Como les dije, por ejemplo, el tema de la vasectomía, o qué hizo el 14 de agosto, o qué hizo después de entrar a la casa. Bien, respecto a las preguntas abiertas sin control de respuestas, vamos a poner unos ejemplos. Fiscal pregunta, por ejemplo: señor testigo, ¿nos podría contar acerca de la relación de su hermana con su marido? El testigo le responde: mire, señor testigo, la relación era pésima. Esta es la situación típica de los hombres que golpean a sus mujeres. Nosotras, las muy miserables, nos desvivimos por ellos, tenemos que soportar todas sus cosas y tener todo listo. Los niños durmiendo y bla, bla, bla. La testigo responde respecto a sus prejuicios, a lo que ella piensa sobre los hombres de manera general. Es un testigo prejuicioso. Bien, respecto a ello, la evidencia relevante y las ventajas que pudiera haber aportado en este caso a la credibilidad de la pregunta abierta se va a diluir en medio del tedio, en medio de la confusión, el eventual odio, el prejuicio, que pueden romper definitivamente la credibilidad de este testigo en el juzgador, ¿no? Lo importante que haya podido aportar este testigo, obviamente se va a ver reducido, se va a ver disminuido en base a este prejuicio, a este odio, a esta confusión, a este tedio. Bueno, en estos casos de preguntas abiertas sin control de respuesta, va a ser importante, va a ser relevante, va a ser inevitable mantener al testigo bajo control. ¿Y cómo se va a lograr ello? Se va a lograr cerrando las preguntas o interrumpiendo de manera cortés, de manera respetuosa al testigo con preguntas de seguimiento. ¿Y cómo vamos a controlar estas preguntas abiertas sin control de respuesta? ¿Cómo la vamos a controlar? Si el testigo es el protagonista, el testigo es quien nos va a narrar lo que sucedió, lo que vio aquel día. ¿Cómo vamos a controlarlo? Acá tenemos la respuesta. Sigamos entonces en base a las preguntas que hayamos señalado hace un momento. Sigamos esa misma línea. Señora testigo, ¿nos podría contar acerca de la relación de su hermana con su marido? La testigo le responde: mire, mire, la relación era pésima, que esta es la situación típica de los hombres que golpean a sus mujeres. Permítame interrumpirle, señor testigo, porque si es que le sigues dando permiso, si le sigues dando espacio para que siga hablando, otra vez va a incurrir en lo mismo que habíamos señalado hace un momento, ¿no? En que se va a querer extender en base al prejuicio que la señora tiene de manera general respecto a los hombres. Entonces, una vez que está señalando que la relación era pésima, hasta ahí es suficiente. No necesitamos más. Ahí ella se quería extender. Señalaba que esta es la situación típica de los hombres que golpean a sus mujeres. Ahí le interrumpimos. Permítame interrumpirle, señora testigo. ¿En qué sentido? Dice que la relación era pésima. Y la señora testigo responde que bueno, que discutían con frecuencia, a gritos, delante de los niños, se insultaban. Y como le digo, él le pegaba. Y eso le estaba diciendo. Hasta aquí
suficiente, no me importa qué es lo que ella piense. No necesito que diga más cosas, porque ella va a querer extenderse. Como le digo, él le pegaba y eso le estaba diciendo que esto es típico cuando los hombres le pegan a las mujeres y que nosotros nos desvivimos por los muy desgraciados, etcétera, etcétera. Esto a mí no me interesa, no me importa. Lo que a mí me importa es que nos cuente en base a la relación que tenía la Oxisa con su marido. No me importa qué piense de manera general respecto a los hombres, no me importa. Entonces hay que interrumpirla nuevamente. Cuando ella está queriendo explayarse, que esto es típico cuando los hombres les pegan a las mujeres, hay que interrumpirla nuevamente. Señora testigo, si me permite, cuando usted dice que él le pegaba, ¿cómo sabe eso? Bueno, porque yo misma la vi varias veces y además ella llegaba llorando a mi casa casi todos los días, diciéndome que él le había pegado, porque siempre que los hombres le pegan a las mujeres y otra vez quiere explayarse respecto a su prejuicio. Entonces, cuando ella señaló que ella llegaba llorando a su casa, que todos los días diciéndole que él le había pegado, hasta allí nomás es la información que me es útil. No quiero saber lo demás. No nos interesa. Entonces, hasta donde es la información relevante, es que ella llegaba llorando a su casa diciéndole que su marido le había pegado, que la había agredido, que la había violentado. Entonces hay que pararla si es que quiere explayarse más. Y ponerle en advertencia lo siguiente. Señor testigo, me gustaría que tratáramos de focalizar la pregunta, los hechos, en base a lo que yo le estoy preguntando. No más. Estamos tratando de focalizar nuestra conversación en relación a estas dos personas, entre el marido y la mujer, que en esta ocasión se encuentra ya muerta, lamentablemente. Sin embargo, señor testigo, me gustaría que tratáramos de focalizar nuestra conversación en la relación entre estas dos personas y no en general entre todos los hombres y entre todas las mujeres. Habiéndole puesto esa advertencia a la testigo, le vuelve a hacer la pregunta. ¿Cuántas veces vio al acusado pegarle a su mujer? Ya habiéndole puesto en advertencia que no necesitamos saber su prejuicio respecto a los hombres de manera general. Y si que todos los hombres le pegan o no a las mujeres, sino sobre cuántas veces vio al acusado pegarle a su mujer, sobre cuántas veces la Oxisa fue a su casa llorando a contarle que su marido le pegaba. Esa es la información que a nosotros nos importa. Entonces hay que saber cortarla poco a poco, ir desmenuzando la información relevante para nuestra teoría del caso. Eso es lo que a nosotros nos va a servir. Eso es lo que a nosotros nos importa. Ya seamos fiscalía, ya seamos defensa técnica. Hay que saber controlar al testigo. No hay que dejarlo hacer lo que a este o a esta le dé la gana. Hay que controlar. Vayamos ahora a las preguntas cerradas. El propósito de las preguntas cerradas es invitar al testigo a escoger una de entre varias respuestas posibles y por lo mismo focaliza la declaración del testigo en aspectos específicos del relato. No confundamos las preguntas cerradas con las preguntas sugestivas. Las preguntas cerradas no sugieren al testigo una respuesta deseada, pero tampoco permiten el desarrollo de un relato abierto acerca del caso en los términos propios del testigo, como lo señalamos hace un momento. Respecto a las preguntas abiertas, sí, sin control de respuesta y con control de respuesta. No nos referimos a ello. No nos referimos, por ejemplo, que qué pasó el día 17 de agosto de 2016, para que de manera abierta nos narre qué pasó ese día.
Si bien le estamos preguntando específicamente qué pasó ese día, nos puede relatar de manera abierta qué es lo que en realidad pasó. No lo estamos limitando. Sin embargo, las preguntas cerradas sí. Por ejemplo, señor testigo, ¿qué marca es su auto? Es Hyundai. Entonces, de una variedad de marcas de auto, se le está preguntando qué marca es su auto. No se le está preguntando qué marca de motos existen, qué marcas de aviones existen, qué marca de trenes existen. No, no se le está preguntando eso. Se le está preguntando respecto a su auto. ¿Qué marca es su auto? De las varias marcas de auto, supongamos que son 1000, por ejemplo, se le está preguntando qué marca es el auto que éste conduce. Y ese le responde que es Hyundai. Otro ejemplo, ¿de qué color es su pelo, señor testigo? ¿De qué color era su pelo, señor testigo? De la persona que usted vio en aquel entonces. De un montón de colores de pelo que pueden existir, se le está preguntando específicamente respecto al color de su pelo. No se le está preguntando a qué colores existen en el mundo o de qué color es su pantalón, de qué color es su mochila, de qué color es sus zapatillas. No se le está preguntando eso, se le está preguntando específicamente de qué color es su pelo. Entonces, responde que mi pelo o el pelo del acusado era de color negro. Eso respecto a las preguntas cerradas. Hay que diferenciarlos con las preguntas sugestivas. Una pregunta sugestiva, por ejemplo, sería, díganos, testigo, ¿cómo es que la difunta tenía una mala relación con su marido? Esa es una pregunta sugestiva porque la testigo, por ejemplo, no ha señalado que la Hoyo Excisa tenga una relación tóxica con su marido, no lo ha señalado. Entonces, si es que no lo ha señalado anteriormente, se estaría convirtiendo en una pregunta sugestiva. ¿Por qué? Porque el testigo no lo ha señalado y el fiscal, nuestro fiscal, está sosteniendo, sin el testigo haberlo dicho, que tenía una mala relación con la entonces Oxisa. Esa es una pregunta sugestiva y no se puede realizar en un interrogatorio directo, está prohibido. En el contrainterrogatorio directo sí se puede hacer y Rafael nos va a contar. Bien, otra pregunta que se puede hacer en el interrogatorio directo son las preguntas de transición. Y este tipo de preguntas nos ayudan de doble manera. O sea, el testigo lo va a ayudar a recordar y reconstruir su testimonio, y al juez lo va a ayudar en el proceso mental de recordar y entender el interrogatorio directo. Va a ser muy útil las preguntas de transición. Por ejemplo, señor Cárdenas, ahora le voy a preguntar de sus relaciones laborales con el acusado. O señor Cárdenas, ahora le voy a preguntar acerca de sus relaciones con el acusado, específicamente acerca de su relación laboral. Aquí se le está, de manera transitoria, se le está conduciendo a un punto en específico, a la relación laboral. Esa es una pregunta de transición. El testigo, permítame reconducirlo a su relación que tenía con el acusado de manera laboral. Acá no se le está preguntando respecto a su relación familiar, a su relación amical, a su relación económica, etcétera, o a los muchos tipos de relaciones que pudieran existir. Sino se le está preguntando respecto a su relación laboral. Entonces, esta es una pregunta de transición, porque se le está reconduciendo de alguna línea de preguntas que se le haya estado haciendo, se le está reconduciendo para especificarle a la relación que éste tiene de manera laboral con el acusado. Esa es una pregunta de transición. Señor testigo, permítame reconducirlo a la relación laboral, a la relación profesional que tiene con el acusado. Eso es una pregunta de transición. Y respecto a las preguntas sugestivas, son aquellas que incorporan su propia respuesta.
Es decir, la respuesta a ellas están contenidas en la propia formulación de la pregunta. Y esto no se puede hacer en un interrogatorio directo, salvo algunas excepciones, como por ejemplo las preguntas de transición, que son preguntas sugestivas, porque está señalando respecto a la relación laboral, por ejemplo, o a las preguntas que se le hacen a un testigo hostil. En esos casos está permitido hacer las preguntas sugestivas, pero de manera general, la regla general es que no se puede realizar preguntas sugestivas en un interrogatorio. Eso está prohibido y te van a objetar si es que lo haces. Así que hay que tener mucho cuidado en realizar. Hay que ir desmenuzando poco a poco, parte por parte, respecto a la historia que nos va a contar, con la finalidad de que esta historia pueda salir de su propia boca, de su propio relato. No porque nosotros le pongamos a la mano, le pongamos de frente la respuesta. No se puede hacer eso. Una pregunta sugestiva, por ejemplo, sería: señor testigo, ¿sintió olor a gas cuando entró a la casa? Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. El testigo en ningún momento ha dicho que haya sentido un olor a gas y tampoco ha dicho que haya entrado a la casa. Fiscalía está sugiriendo la respuesta al testigo. Eso es una pregunta sugestiva. Cuando sugieres la respuesta, según lo que tú quieres que el testigo te responda. Y eso está prohibido. Eso sería un ejemplo. Otro ejemplo sería, señor testigo, ¿tenía el acusado un cuchillo en la mano? Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. El testigo en ningún momento ha dicho que el acusado haya tenido un arma en la mano. El señor testigo en ningún momento ha dicho que el acusado haya tenido un arma blanca en la mano. El señor testigo en ningún momento ha dicho que tiene un cuchillo en la mano. No lo ha dicho, señor magistrado. Entonces, obviamente, si es un juez instruido en técnicas de litigación oral, va a tener que declarar fundada. Bien, ahora vamos entonces al examen directo, al interrogatorio directo, combinando las preguntas, ¿no?, que hemos señalado hace un momento. Las preguntas abiertas, las preguntas cerradas y las preguntas de transición. Vamos a combinarlas haciendo una estructura, por ejemplo, de un interrogatorio directo, ya para concluir y darle el pase a mi amigo Rafael. Bien. Señor Corrales, déjeme ahora centrar su atención en el día en que ocurrieron los hechos. ¿Qué es esto? Una pregunta de transición, ¿no? Continuamos con la pregunta. Ya le he dicho, señor Corrales, déjeme ahora centrar su atención en el día que ocurrieron los hechos. ¿Qué ocurrió en la mañana? Una pregunta abierta con la finalidad de que el testigo nos pueda responder qué es lo que pasó aquel día en la mañana. Y el testigo le dice: bueno, yo me había levantado muy temprano porque había decidido ir a ver a mi amiga Clara. Lo que pasa es que ella se acababa de separar y que estaba muy deprimida. Y fue por eso que yo le dije que me ofrecía para ir a hacerle compañía. Porque yo soy así, que siempre estoy al lado de mis amigas. Porque yo también me separé hace poco. Bueno, entonces llegué a la casa de mi amiga Clara y de inmediato como que empecé a sentir que algo estaba mal. Porque cuando abrí la puerta del jardín, salió corriendo un gato negro. Y a mí una vez, una persona que entiende estas cosas me dijo que los gatos negros aparecían repentinamente, padecían de desgracias. Entonces, el testigo le señala eso cuando definitivamente el tema de los gatos negros, si es que esto es una cábala de mala suerte, si es que esto es una superstición, obviamente no interesa. Entonces ahí hay que interrumpirlo, ¿no? Cuando está diciendo que una vez le dijeron que los gatos negros aparecían repentinamente, cuando padecían desgracias, y que entonces cuando entré vi a Clara tirada en el suelo y al señor Gutiérrez, es decir, el acusado, que estaba a su lado llorando.
Eso último sí es importante. Pero respecto al gato, ¿es importante, les pregunto? Definitivamente no. No interesa el gato negro no importa. Entonces, cuando esté señalando eso, que no tiene que ver nada con el caso, que tuvo un presentimiento, que algo estaba mal, interrumpámoslo. Permíteme interrumpirle un momento, señor testigo. ¿Notó alguna otra cosa particular cuando entró a la casa? Una pregunta cerrada, ¿no? ¿Notó alguna otra cosa particular cuando entró a la casa? Bueno, había un olor terrible. Y entonces, después de ver al gato negro, y otra vez se quiere explayar respecto a ello, interrumpámoslo. Señor Corrales, perdone que le interrumpa nuevamente. No es con ánimo de ofenderlo, no es con ánimo de incomodarlo. Centrémonos, si es que pudo identificar de qué olor se trataba. Esa es una pregunta cerrada. Existen varios olores de manera finita, no de manera infinita. Entonces, es una pregunta cerrada para que el testigo le responda en base a dicho olor. El señor testigo le responde que había un olor a quemado y como olor a gas, que apenas se podía respirar allí adentro. Ahora sí nos está señalando con sus propios dichos que sintió un olor a gas. No porque nosotros lo estemos sugiriendo, sino porque de sus mismos dichos está saliendo esa respuesta. Poco a poco vamos desmenuzando la información relevante para nuestra teoría del caso. ¿Y entonces qué pasó, señor testigo? Pregunta abierta. Y el testigo allí se empieza a explayar, ¿no? En base a la pregunta abierta que le hemos realizado, se comienza a explayar y a señalarnos las preguntas relevantes para nuestra teoría del caso. Allí nos va a contar que luego de que sintió, perdón, el olor a gas, que era terrible, que apenas se podía respirar, allí nos comenzará a contar que definitivamente vio al acusado al lado de la olla oxisa que se encontraba tendida en el suelo, ya muerta, ¿no? Que ya se encontraba muerta. ¿Y quién estaba al costado de la oxiso? El acusado. Es la información que nosotros queremos. No queremos saber si es que había un gato, si es que era negro, si es que era blanco, si es que cree en supersticiones, no nos interesa. O en el otro caso que les exponía, no nos interesa saber si es que ella piensa que todos los hombres son machistas, que todos los hombres les pegan a las mujeres, que ellas se bien por ellos. No nos interesa eso. Hay que saber extraer la información relevante para nuestra teoría del caso. Eso es lo que nosotros queremos lograr en un interrogatorio directo. Seamos fiscalía, seamos defensa técnica, nosotros tenemos que saber extraer la información importante para nuestra teoría del caso, teniendo en cuenta que el testigo va a ser el protagonista y es de quien va a salir la información que nosotros vamos a utilizar en un eventual alegato de cláusula. Bien, eso sería respecto a mi participación. Voy a detener la grabación. Les agradezco a todos por su atención y le voy a ceder el uso de la palabra a mi amigo Rafael Muñoz. Bien, antes que nada vamos a dar un break de 5 minutos con la finalidad de que puedan descansar un poco. 5 minutos de break, o en el caso de que desean hacer alguna pregunta también lo pueden hacer. Estamos aquí. Vamos entonces a esperar 5 minutos para que nuestro amigo Rafael pueda disertar su tema. ¿Bien? Nos esperamos. Muy buena disertación, Piero, muy didáctica. Quería hacerte una pequeña consulta. Claro, Marcelo, dime. Me dices que el simbolismo del cine, que el juez en juicio oral
recién conoce el caso a partir de la narrativa del Ministerio Público y de la defensa. Entonces, cuando se introduce una prueba, ponte una... no, me estoy confundiendo, porque las pruebas se introducen a lo largo del proceso, ¿no? Pero el juez ya la evalúa en el juicio oral. Efectivamente, mi hermano. O sea, tú ofreces las pruebas que En hasta el juicio momento, oral no puedes introducir una prueba. salvo sea prueba nueva. Cuando es prueba nueva, sí puedes introducir dicha prueba. Porque en realidad, antes de que se convierta en prueba, como bien sabrás, son elementos de convicción. Sin embargo, Ah, tú ya, ya. en la etapa intermedia, mediante la acusación, vas a ofrecer prueba. Vas a ofrecer la prueba que va a ir a un eventual juicio. Y Entonces, el examen directo gira en torno a esa prueba. a ver, un momentito. Déjame explicarte respecto a ello. Bien, respecto al ofrecimiento de pruebas que uno realiza en la acusación de fiscalía, eso el juez lo va a, a determinar si es que se convierte en prueba o no en el control de admisibilidad probatoria, que también es una de las audiencias que se lleva a cabo en la etapa intermedia, ¿no? La audiencia de control de admisibilidad probatoria. Entonces, allí se van a evaluar si es que es útil, si es que es pertinente, si es que es conducente, si es que es lícita la prueba que ha ofrecido la fiscalía. Y respecto a la defensa técnica, una vez que la fiscalía haya presentado su acusación y allí haya señalado las pruebas que está ofreciendo, obviamente se le da un plazo a la defensa técnica para que pueda observar la acusación, algunos defectos formales, sustanciales. Allí la defensa técnica también tiene la oportunidad de ofrecer pruebas. Y donde se va a determinar si es que esa prueba va a juicio o no va a juicio es en el control de admisibilidad probatoria. Allí el juez evalúa, el juez de investigación preparatoria, no el juez de juicio, evalúa si es que esa prueba es útil, si es que es pertinente, si es que es conducente y si es que es lícita. A partir de allí se puede utilizar dicha prueba en juicio. Respecto a la prueba nueva, ¿qué es la prueba que se puede introducir en juicio? Es en el caso de que esa prueba sea con posterioridad a la acusación, que se haya obtenido esa información, que se haya obtenido esa prueba con posterioridad a la acusación. Antes no, sino con posterioridad. Si es que tuviste la información en tus manos anteriormente y no la ofreciste, perdiste tu oportunidad. Sin embargo, si es que la información fue obtenida con posterioridad a la acusación, tienes la posibilidad de ofrecerla como prueba nueva. Y la otra opción de actuar, bueno, ofrecer prueba nueva, es en el caso que en esta audiencia de admisibilidad probatoria, audiencia de admisibilidad probatoria, no haya sido aceptada su prueba, ¿no? Por de repente a criterio del juez de investigación preparatoria no era útil, ni conducente, ni pertinente. Probablemente para el juez de investigación preparatoria no lo era. Y tú puedes reservar esa prueba para discutirla en juicio oral, en el caso que te la hayan rechazado. Puedes reservar, puedes ponerle en tanto que no, al juez que no estás de acuerdo y que por lo tanto vas a reservar dicha prueba para discutirla en juicio oral. Entonces, habiendo sentado esa base, tú en juicio oral, una vez culminados los alegatos de apertura, el juez les va a dar el uso de la palabra a fiscalía o defensa si es que tienen alguna prueba nueva, si es que van a ofrecer alguna prueba nueva. Entonces, en ese caso, como ya has reservado esta prueba, que primigeniamente se rechazó, le vas a responder que sí, que tienes prueba nueva, que en función de la admisibilidad probatoria se rechazó, sin embargo, habiendo planteado la reserva, tú puedes proponer que se evalúe nuevamente si es que es útil, conducente, pertinente o lícito. Y ahí es la segunda oportunidad que tú tienes para ofrecer dicha prueba en el caso no haya sido.
admitida en el control de admisibilidad probatoria. Esas son las dos opciones que uno tiene para ofrecer prueba en el juicio oral. Son las únicas opciones que uno tiene. Porque en realidad las pruebas se ofrecen, ¿en dónde? En la etapa. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Piero. Bien. Gracias a ti por la pregunta, amigo. Bien, habiendo ya transcurrido los 5 minutos, ahora sí, no sé si es que Rafael te encuentras ahí presente, amigo. Hola Piero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Rafael, ¿sí me escuchas, hermano? Hola. Ya. Ya, perfecto. Ahora, ¿Qué tal, Pierito? ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, amigo. Ahora sí, ahora sí te veo, hermano. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escuchas tú? Sí, hermano, te escucho correctamente. Voy a dejar de grabar para empezar a grabar nuevamente tu...